Comenzamos esta sagrada meditación matutina anclando nuestros corazones y mentes en la verdad eterna de la Palabra de Dios. Centremos nuestras almas en la poderosa declaración que se encuentra en el libro de los Salmos, un versículo que no solo sirve como un pensamiento edificante, sino como un mandato fundamental sobre cómo debemos abordar cada amanecer que Él nos concede. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo 118:24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Psalm 118:24. Esto no es una sugerencia, es una profunda directiva espiritual. Es un llamado a la acción para el alma. Antes de que las preocupaciones del día puedan reclamar su dominio, antes de que las ansiedades de nuestras responsabilidades comiencen a susurrar sus demandas, y antes de que las sombras de los fracasos de ayer intenten nublar nuestra visión, la Escritura nos ordena tomar una decisión deliberada y consciente. La decisión es regocijarse. La decisión es alegrarse. ¿Por qué? Porque este día, este mismo momento de aliento y conciencia, es un regalo directo y artesanal del Creador del universo. No fue formado por accidente, ni nació del caos. Fue hecho por el Señor. Lleva su huella divina, su propósito y su potencial para el bien. Abrazar verdaderamente este versículo es cambiar toda nuestra perspectiva. A menudo nos despertamos cargando las pesadas cargas de nuestras circunstancias. Vemos el día como una serie de desafíos que superar, una montaña que escalar o una prueba que soportar. Pero Dios, a través del salmista, nos invita a verlo de manera diferente. Nos pide que lo veamos, ante todo, como su creación. Pensemos en el artista que da un paso atrás para admirar su obra. Hay gozo en la creación. Dios, el artista supremo, ha diseñado este día y nos lo ha presentado. Nuestro regocijo, por lo tanto, es un acto de adoración. Es nuestra manera de contemplar su obra, este regalo de 24 horas, y decir, gracias, es bueno, honraré el regalo encontrando alegría en él. Esta alegría no depende de circunstancias perfectas. El contexto del Salmo 118 es de gran angustia y liberación triunfante. El salmista habla de estar rodeado de enemigos, de ser empujado y estar a punto de caer, pero declara que el Señor fue su ayuda. El llamado a regocijarse proviene de un lugar de victoria, un reconocimiento de que el amor y el poder de Dios son más grandes que cualquier adversidad. Por lo tanto, cuando adoptamos este versículo como nuestro mantra matutino, no estamos participando en un optimismo ingenuo. Estamos haciendo una declaración de fe. Estamos proclamando que no importa qué desafíos pueda traer este día, ya sean financieros, relacionales, emocionales o físicos. Nuestra alegría no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra alegría es un arma contra la desesperación, un escudo contra el miedo y un testimonio de la fidelidad perdurable de nuestro Padre Celestial. Así que, mientras preparamos nuestros corazones para orar, recibamos verdaderamente estas palabras. Que este día no sea solo otro martes, otro viernes, otra fecha en el calendario. Que sea el día que hizo el Señor. Busquemos activamente los momentos de gracia, los destellos de belleza, los ejemplos de bondad y los susurros de su presencia. Elijamos magnificarlos. Y al hacerlo, descubriremos que nuestra alegría no es una emoción fugaz, sino una fortaleza profunda y constante que proviene de alinear nuestra voluntad con la suya.
encontraremos la capacidad de alegrarnos, no porque todo sea perfecto, sino porque Él es perfecto, y Él sostiene este día y nuestras vidas en sus manos amorosas y capaces. Con esta verdad firmemente plantada en nuestros corazones, dirijámonos ahora a Él en oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, vengo ante ti en la quietud de esta nueva mañana, con el corazón rebosante de la verdad de tu palabra. Antes de que mis pensamientos se dirijan a las tareas que me esperan, antes de que mi mente se enfrente a las complejidades de mi mundo, hago una pausa para reconocerte. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú eres quien tejió las estrellas en la existencia y quien conoce el número de cabellos en mi cabeza. En ti vivo, me muevo y existo. Este día, este hermoso, precioso y no prometido regalo de un día, es un testimonio de tu inagotable misericordia y tu gracia sustentadora. Tú lo has hecho, y como hijo tuyo, tomo la decisión consciente y deliberada de regocijarme y alegrarme en Él. Dejo a un lado las preocupaciones de ayer que buscan seguirme y las ansiedades sobre el mañana que intentan robar mi paz. Me mantengo firme en este momento presente, un momento creado por tus manos, y declaro que es bueno. Padre, mi gratitud comienza con el milagro más fundamental de todos, el simple y rítmico don del aliento que llena mis pulmones. Mientras dormía, tú fuiste mi guardián vigilante. Ordenaste a mi corazón que latiera, a mis pulmones que tomaran aire, a mi cuerpo que descansara y se restaurara. No hice nada para merecer este despertar. Es un regalo de pura e inmerecida gracia. En un mundo donde tantos se durmieron y no despertaron, tú me has concedido el tesoro invaluable de más tiempo. Gracias, Señor, por la vida que fluye por mis venas, por la conciencia que me permite conocerte y por la percepción de este momento sagrado de comunión contigo. Gracias por el acto divino de retirar la oscuridad y llamar a la luz, no solo en el cielo, sino dentro de mi alma. Esta mañana es una resurrección personal, un testimonio de que tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Te agradezco por la profunda renovación que este día representa. El día de ayer, con todos sus triunfos y fracasos, sus alegrías y sus penas, ha pasado. Tú has limpiado misericordiosamente la pizarra. Te doy gracias por el perdón que fluye de la cruz, un perdón que me esperaba incluso antes de que mis ojos se abrieran esta mañana. Libero los errores que cometí, las palabras que no debía haber dicho y las oportunidades de bondad que pude haber perdido. Acepto tu gracia que dice, hoy puedes comenzar de nuevo. Esta es la esperanza del Evangelio vivida en el ritmo de cada nuevo amanecer. Es una oportunidad para amar más profundamente, para servir con más desinterés y para caminar más cerca de ti que antes. Gracias por no definirme por mis tropiezos pasados, sino por el potencial ilimitado que ves en mí a través de Cristo. Gracias por la oportunidad de ser una mejor versión de mí mismo hoy, más paciente, más compasivo, más lleno de tu espíritu. Mi corazón se llena de gratitud, Señor, por la belleza del mundo que has creado, un mundo que canta tu gloria. Gracias por la suave luz del alba que se asoma por el horizonte, pintando el cielo con colores que ningún artista podría replicar perfectamente. Es una obra maestra diaria firmada por tu mano. Gracias por la sinfonía de la creación que despierta conmigo, el coro del canto de los pájaros fuera de mi ventana, el susurro de las hojas en la suave brisa de la mañana. Estos no son meros sucesos aleatorios, son expresiones de tu alegría
y amor creativos. Has llenado este mundo de maravillas para deleitar nuestras almas y señalarnos hacia ti. Gracias por los sentidos que me has dado para experimentar esta belleza. Gracias por mis ojos que ven la luz, mis oídos que escuchan los sonidos de la vida, mi piel que siente el calor del sol y mis pulmones que inhalan el aire fresco de la mañana. En un mundo donde muchos están privados de estos simples dones, los reconozco como milagros preciosos. Ayúdame a no pasar de largo ante ellos hoy. Ayúdame a detenerme y ver verdaderamente, a escuchar y a sentir la presencia constante y amorosa de tu arte a mi alrededor. Esta gratitud, Padre, te pido que la conviertas en algo más que un sentimiento fugaz. Permite que se convierta en una disciplina espiritual, la postura misma de mi corazón. Perdóname por las veces que me he enfocado en lo que me falta, en lugar de las abundantes bendiciones que ya has derramado en mi vida. Perdóname por quejarme de las espinas cuando estoy rodeado de tus rosas. Un corazón agradecido, lo sé, es un corazón humilde, uno que reconoce que todo lo bueno es un regalo tuyo, el dador de todo lo bueno. Un corazón agradecido es un corazón fiel, uno que confía en tu provisión, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Y un corazón agradecido es un corazón gozoso, uno que encuentra contentamiento no en las posesiones o el estatus, sino en tu presencia inquebrantable. Hoy elijo la gratitud, elijo magnificar tu bondad. Buscaré tus bendiciones en lo pequeño y en lo grande, en lo esperado y en lo inesperado. Gracias por mi hogar, mi familia, mis amigos y la comunidad en la que me has puesto. Gracias por los desafíos que fortalecen mi fe y las victorias que revelan tu poder. Por todo y en toda circunstancia te doy gracias. Y ahora, Padre, con un corazón lleno de gratitud, doy el siguiente paso de fe. Te entrego este día. Con manos abiertas, te lo ofrezco todo a ti. Te entrego mis planes y mis expectativas, mis horarios y mis listas de tareas. Te entrego mi deseo de controlar los resultados y mi tendencia a apoyarme en mi propio entendimiento. Reconozco que mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi visión es limitada, veo solo el paso inmediato, pero tú ves el panorama completo, el tapiz entero que estás tejiendo con el hilo de mi vida. Por eso, hoy elijo confiar en ti por encima de mi propia sabiduría. Quiero caminar en tu voluntad, no en la mía. Que tu Espíritu Santo sea mi guía en cada momento. Señor, vacíame de mi orgullo y mi autosuficiencia. El mundo me enseña a luchar por el control, a planificar cada detalle, a forjar mi propio destino. Pero tu palabra me enseña una verdad más profunda y liberadora. La verdadera paz y el verdadero propósito se encuentran en la entrega a ti. Es una paradoja divina que al renunciar al control, gano una estabilidad que el control nunca podría ofrecerme. Al entregar mis cargas, encuentro una ligereza que nunca podría alcanzar por mi cuenta. Por eso, en este momento, conscientemente dejo ir las riendas. Te entrego mis ansiedades sobre las reuniones que debo atender, las conversaciones difíciles que debo tener, los problemas que parecen no tener solución. En lugar de aferrarme a ellos con ansiedad, los coloco a tus pies, confiando en tu poder soberano para obrar en cada situación para mi bien y para tu gloria. Me aferro a tu promesa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa es el ancla de mi alma en este acto de entrega. Confío en que tus planes para mí son buenos.
son planes de paz, de bienestar, diseñados para darme un futuro y una esperanza. Incluso cuando el camino parece incierto, cuando me encuentro con desvíos inesperados o puertas cerradas, elijo creer que tu mano me está guiando. Ayúdame a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Ayúdame a ver los momentos de espera no como retrasos, sino como tiempos de preparación en los que me estás moldeando y fortaleciendo para lo que tienes por delante. Guía mis pasos hoy, Señor. Sé una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. Cuando me enfrente a una decisión, grande o pequeña, aquieta mi espíritu para que pueda escuchar tu suave susurro. Dame discernimiento para distinguir tu voz de las muchas otras voces que compiten por mi atención. Dirige mis palabras para que traigan vida, aliento y verdad a quienes me rodean. Que mis conversaciones no estén impulsadas por el ego o la emoción, sino por el amor y la sabiduría que provienen de ti. Guía mis acciones para que sean un reflejo de tu carácter. Donde haya una oportunidad de mostrar compasión, incítame a actuar. Donde haya una necesidad de justicia, dame el valor para defender lo correcto. Donde haya una oportunidad de servir, libérame del egoísmo y permíteme ser tus manos y pies en el mundo. Hoy quiero ser como la arcilla en manos del alfarero. Moldéame, úsame, fórmame según tu perfecta voluntad. Rompe las partes de mí que son rígidas y resistentes a tu toque. Suaviza los bordes ásperos de mi carácter. Lléname con tu espíritu para que mi vida sea un recipiente que pueda contener y derramar tu amor. Te confío este día por completo. Que todo lo que piense, diga y haga comience contigo, continúe en ti y encuentre su final glorioso en ti. Confío en que me guiarás, me proveerás y me sostendrás. Mi día está en tus manos y no hay lugar más seguro. Padre, al entregar este día en tus manos, reconozco mi propia fragilidad y mis limitaciones. Sé que por mí mismo no tengo la capacidad para enfrentar los desafíos que se presentarán. Mi paciencia es finita, mi energía se agota, mi sabiduría es imperfecta y mi corazón es propenso a desviarse. Por eso, con humildad, vengo ante tu trono de gracia para pedirte la fortaleza que solo tú puedes dar. No pido una vida sin dificultades, sino la fuerza divina para superarlas. No pido que quites los obstáculos de mi camino, sino que me equipes para escalarlos con fe y perseverancia. Te pido que seas mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Concédeme, Señor, fortaleza espiritual. Sé que este día traerá sus propias batallas espirituales. El enemigo buscará sembrar dudas en mi mente, tentarme a tomar atajos, incitarme al egoísmo y enfriar mi amor por ti y por los demás. Por mi cuenta, soy débil ante estas asechanzas. Por eso te pido que me vistas con toda tu armadura. Cíñeme con el cinturón de la verdad, para que pueda vivir con integridad. Protégeme con la coraza de justicia, para guardar mi corazón del mal. Calza mis pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que pueda caminar con firmeza y propósito. Levanto el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, las mentiras, las acusaciones y los temores que intentarán derribarme. Coloca sobre mi cabeza el yelmo de la salvación, para proteger mis pensamientos, y ayúdame a tomar la espada del Espíritu, que es tu palabra, para luchar activamente contra la oscuridad. Que tu Espíritu Santo me llene y me dé el poder de decir no al pecado y sí a la justicia, de elegir la fe sobre el miedo y el amor sobre el resentimiento. Te pido también, Padre, fortaleza emocional.
La vida en este mundo caído puede ser emocionalmente agotadora. Ayúdame a navegar las corrientes de mis propios sentimientos con tu gracia. Cuando la decepción toque a mi puerta, dame la fortaleza para no caer en la amargura, sino para encontrar mi esperanza en tu fidelidad inmutable. Cuando el estrés y la presión aumenten, lléname con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos. Cuando me sienta herido por las palabras o acciones de otros, dame la fuerza sobrenatural para perdonar como tú me has perdonado a mí. Dame la fortaleza para amar a los difíciles, para mostrar gracia a quienes no la merecen y para ser un instrumento de tu paz en medio del conflicto. Que mis emociones no me dominen, sino que sean sometidas a la guía de tu espíritu, permitiéndome responder a las circunstancias con madurez y una calma piadosa. Además, necesito tu fortaleza mental, Señor. En un mundo lleno de distracciones y negatividad, ayúdame a fijar mi mente en lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Protege mi mente de los pensamientos de ansiedad, de la autocrítica destructiva y del cinismo que ahoga la esperanza. Dame la disciplina mental para perseverar en tareas difíciles, para pensar con claridad y para resolver problemas con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando el cansancio mental me agobie, renuévame con tu verdad y ayúdame a encontrar descanso en ti. Que mi mente no sea un campo de batalla para la duda y el miedo, sino un jardín cultivado por tu palabra, donde florezcan pensamientos de fe, esperanza y amor. Finalmente, te pido fortaleza física. Te agradezco por el cuerpo que me has dado y pido la energía y la salud necesarias para cumplir con mis responsabilidades hoy. Bendice mi trabajo, mis estudios, mis deberes en el hogar y mi servicio a los demás. Ayúdame a ser un buen mayordomo de mi salud física, a descansar cuando sea necesario y a nutrir mi cuerpo para que pueda servirte con vigor. Recuérdame que mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo. En momentos de debilidad física o enfermedad, sé tú mi sanador y mi sustento, recordándome la promesa de tu poder que se perfecciona en mi debilidad. Que en todas las cosas en mi espíritu, mis emociones, mi mente y mi cuerpo, yo pueda depender completamente de ti, la fuente inagotable de toda fuerza, sabiendo que, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, tú que eres mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, vengo ahora a pedir tu divina protección sobre mí y sobre todos aquellos a quienes amo. Reconozco que vivimos en un mundo donde el peligro, el mal y la incertidumbre están presentes, pero mi confianza no reside en mi propia cautela ni en la seguridad que el mundo pueda ofrecer, sino en tu soberano y amoroso cuidado. Como el salmista declaró en el Salmo 91, elijo habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Te pido que hoy seas mi escudo y mi adarga, un muro de fuego a mi alrededor y mi gloria en medio de mí. Cúbreme, Señor, con tu manto de protección. Protégeme de todo daño físico, de accidentes en el camino, de enfermedades inesperadas y de la violencia que acecha. Te pido que ordenes a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos, que me sostengan en sus manos para que mi pie no tropiece en piedra. Guía mis pasos y dame un espíritu de discernimiento para evitar situaciones peligrosas. Que tu presencia sea una barrera impenetrable contra cualquier fuerza o circunstancia
que busque hacerme daño. No pido esto desde un lugar de miedo, sino desde una fe firme en tu poder para preservar la vida que tú mismo me has dado. Eres el guardián de Israel, que nunca duerme ni se adormece. Por favor, sé mi guardián vigilante en este día. Asimismo, extiendo esta oración de protección sobre mi familia y mis seres queridos. Te los presento uno por uno, sabiendo que los conoces por su nombre y los amas con un amor eterno. Coloca un cerco de protección alrededor de mi hogar, que sea un santuario de paz, seguridad y amor, impenetrable para el mal, la discordia y el miedo. Protege a mi cónyuge en su lugar de trabajo y en sus viajes. Guarda a mis hijos en la escuela, en sus juegos y en sus interacciones. Protégelos de las malas influencias, del acoso y de cualquier peligro físico o emocional. Manténlos a salvo bajo la sombra de tus alas. Vela por mis padres, mis hermanos y mis amigos, donde quiera que estén. Aunque estemos separados por la distancia, tu espíritu no tiene límites. Te pido que tu mano protectora esté sobre ellos, guardando su salida y su entrada, desde ahora y para siempre. Más allá del peligro físico, te pido, Padre, protección espiritual. Guarda mi mente de las mentiras del enemigo. Protege mi corazón de la amargura, la envidia y el resentimiento que pueden envenenar mi alma. Defiéndeme de la tentación y de las trampas sutiles que el enemigo pone en mi camino. Cuando me enfrente a la tentación, te pido, como prometiste en tu palabra, que proveas una vía de escape para que pueda soportarla. Ayúdame a mantener mis ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Protege mi testimonio y mi integridad, para que mis acciones y palabras honren tu nombre en todo momento. No permitas que el desánimo me robe la alegría, ni que la crítica me aparte de mi llamado. Sé mi defensor y mi vindicador. Confío, Señor, en el poder protector de la sangre de Cristo. Declaro que por su sacrificio en la cruz, el poder del pecado y de la muerte ha sido roto. Aplico esa victoria sobre mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi hogar y mi familia. Que la sangre de Jesús sea una marca sobre la puerta de mi vida que haga que el destructor pase de largo. Que tu Espíritu Santo me selle y me guarde seguro en tu amor hasta el día de la redención. Gracias, Padre, porque puedo descansar seguro en ti. No importa lo que este día traiga, sé que nada puede separarme de tu amor. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. En esa confianza inquebrantable, descanso y encuentro mi paz. Oh Señor mi Dios, fuente de toda sabiduría y autor de la paz perfecta. Ahora que he pedido tu fuerza y tu protección, busco los tesoros más preciosos para guiar mi alma a través de este día, tu sabiduría divina y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Reconozco que el conocimiento del mundo es vasto pero limitado. A menudo conduce a la confusión, la arrogancia o la ansiedad. Pero tu sabiduría, que viene de lo alto, es completamente diferente. Es, como tu palabra nos enseña, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que anhelo hoy. Me presento ante ti, reconociendo mi necesidad, y reclamo tu promesa en Santiago 1:5, que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, debe pedírtela a ti, que das a todos abundantemente y sin reproche. Señor, hoy te pido sabiduría. Derrama tu sabiduría sobre cada decisión que deba tomar.
desde las interacciones más pequeñas hasta las encrucijadas más significativas. Necesito tu guía. Dame claridad mental para ver las situaciones no solo como parecen en la superficie, sino desde tu perspectiva eterna. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo mejor, entre las oportunidades que vienen de ti y las distracciones que me desvían de tu propósito. En mis conversaciones, dame la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, qué decir y cómo decirlo con gracia y verdad. En mi trabajo, concédeme sabiduría para resolver problemas, para colaborar con otros de manera efectiva y para llevar a cabo mis tareas con excelencia e integridad, como para ti y no para los hombres. En mis finanzas, dame la sabiduría para ser un mayordomo fiel, generoso y prudente de los recursos que me has confiado. En mis relaciones, dame la sabiduría para amar bien, para perdonar con prontitud, para establecer límites saludables y para ser un constructor de puentes, no de muros. Junto con la sabiduría, anhelo tu paz, Señor Jesús. Tú dijiste en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy recibo este regalo de tu paz. No es una paz basada en la ausencia de problemas, porque sé que los problemas vendrán. No es una tranquilidad que dependa de circunstancias perfectas, porque el mundo es imperfecto y caótico. Es tu paz, una paz sobrenatural que puede coexistir con la tormenta, una serenidad interior que está anclada firmemente en la roca de tu soberanía y tu amor inmutable por mí. Es una paz que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar. Te pido que esta paz guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, como promete Filipenses 4:7. Cuando las olas de la ansiedad amenacen con abrumarme, cuando las presiones del día se acumulen y mi corazón comience a acelerarse por el estrés, recuérdame que tú estás en control. Ayúdame a entregar cada preocupación a ti en oración y a reemplazar la ansiedad con una confianza tranquila en tu providencia. Que tu paz sea como un centinela en la puerta de mi corazón, impidiendo que el miedo, la ira y la preocupación entren y tomen el control. Calma mi espíritu atribulado. Silencia el ruido interior para que pueda escuchar tu voz. En medio del ajetreo y el bullicio de la vida, ayúdame a encontrar momentos de quietud para reconectarme contigo, la fuente de toda paz verdadera. Ayúdame a ser no solo un receptor de tu paz, sino también un portador de ella. Que mi presencia hoy traiga calma a situaciones tensas, consuelo a corazones afligidos y esperanza a almas desesperadas. Permíteme ser un instrumento de tu paz en mi hogar, en mi lugar de trabajo y en mi comunidad. Que mis palabras sean bálsamo y no espadas. Que mis acciones reflejen la serenidad y la confianza que tengo en ti. Gracias, Padre, porque en ti la sabiduría y la paz no son metas distantes que alcanzar, sino dones presentes que recibir por la fe. Hoy abro mi corazón para recibirlos abundantemente. Que la sabiduría guíe mis decisiones y que la paz gobierne mi corazón, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso y amoroso de mi Señor y Salvador, Jesucristo, sello esta oración. Con un corazón lleno de fe y expectativa, digo, amén. Que así sea, según tu voluntad y para tu gloria. Habiendo puesto mi mañana, mi día entero y mi vida en tus manos, ahora me levanto de este lugar de oración no para caminar solo, sino para caminar en la plenitud de tu bendición. Esta bendición no es un mero deseo o un pensamiento positivo, es una declaración de la realidad espiritual que me envuelve como hijo tuyo.
Es una verdad inmutable que llevo conmigo a cada momento, a cada tarea y a cada encuentro que este día me depare. La bendición comienza con el reconocimiento de la generosidad de nuestro Padre. Dios nos ha dado un nuevo día lleno de bendiciones. No es un día vacío que debemos llenar con nuestro propio esfuerzo, ni un campo minado de peligros que debemos navegar con temor. Es un tesoro lleno de oportunidades divinas, momentos de gracia, provisiones inesperadas y demostraciones de su amor. Debemos entrenar nuestros ojos espirituales para verlas. La bendición de Dios no siempre se manifiesta en grandes milagros espectaculares. A menudo susurra en la bondad de un extraño en la solución a un pequeño problema, en una idea creativa que llega justo a tiempo en la fuerza para perseverar un minuto más. Caminar en la bendición de Dios es vivir con una santa expectativa, escaneando el horizonte de nuestro día, no en busca de problemas, sino en busca de la evidencia de su bondad. Es elegir creer que el favor de Dios nos precede, preparando nuestro camino, y nos sigue, protegiendo nuestra retaguardia. Con esta verdad en mente, camina con confianza, porque la bendición de Dios es una promesa de su compañía infalible. Confía en que Él te guiará a través de cada desafío. Observa la promesa. No dice que te evitará los desafíos, sino que te guiará a través de ellos. La presencia de dificultades no es una señal de la ausencia de Dios. Es el escenario donde su poder como guía se manifiesta más brillantemente. Cuando te encuentres con un valle de sombra, Él es tu pastor que camina a tu lado. Cuando te enfrentes a un mar embravecido de circunstancias, Él es quien calma la tormenta o te da la gracia para caminar sobre las aguas. Cuando el camino se vuelva confuso y no sepas qué dirección tomar, su sabiduría será la lámpara a tus pies. Confiar en su guía significa soltar la necesidad de tener todas las respuestas y, en cambio, aferrarse a aquel que es la respuesta. Significa dar el siguiente paso con fe, incluso cuando no puedes ver toda la escalera. Y finalmente, aférrate a la promesa más reconfortante de todas. Él nunca te abandonará. Esta es la esencia de la bendición del pacto de Dios. No es una presencia condicional que depende de tu desempeño. Es una promesa inquebrantable sellada por la sangre de Cristo. En tus momentos de mayor fortaleza, Él está contigo, celebrando tus victorias. En tus momentos de más profunda debilidad y fracaso, Él está contigo, levantándote con su gracia. Cuando te sientas solo, su Espíritu es tu consolador constante. Cuando te sientas olvidado, Él te recuerda que estás grabado en las palmas de sus manos. Nada puede separarte de su amor, ni tus dudas, ni tus miedos, ni los errores que cometas hoy. Su presencia es tu ancla segura y firme en las cambiantes arenas del tiempo. Así que levántate. Sal a este día no como un huérfano que lucha por sobrevivir, sino como un hijo amado del Rey, envuelto en su favor y propósito. Vive, ama, trabaja y sirve desde un lugar de plenitud, no de carencia. Sé un canal de la bendición que has recibido. Compártela generosamente a través de una palabra amable, una mano amiga o una oración por alguien más. Que la luz de su presencia brille en ti tan intensamente que otros puedan verla y dar gloria a tu Padre que está en los cielos. Este es el día que el Señor ha hecho. Has orado, has confiado, te has entregado. Ahora, ve y vive en la plenitud de su gozo, su fuerza, su protección, su sabiduría y su paz. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo
y permanezca contigo durante todo este día y para siempre. Amén. La luz pálida de un lunes por la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas, dibujando franjas de un gris melancólico sobre la alfombra de la habitación. Para Elara, cada amanecer se sentía menos como una promesa y más como una citación. El sonido insistente del despertador no era una invitación a un nuevo día lleno de posibilidades, sino el pistoletazo de salida de otra carrera agotadora en una cinta de correr que no llevaba a ninguna parte. Se sentó en el borde de la cama, el peso del día y de todos los días anteriores, ya instalado sobre sus hombros como un manto pesado y húmedo. Tenía 42 años, una edad en la que se suponía que debía tener las cosas resueltas, pero por dentro se sentía como un barco sin timón, a la deriva en un mar de monotonía y silenciosa desesperación. Desde fuera, la vida de Elara parecía un cuadro de éxito modesto y ordenado. Tenía un trabajo estable como administradora en una pequeña empresa de arquitectura, un apartamento impecablemente limpio en un barrio tranquilo y una rutina tan predecible que podría haber ajustado un reloj con ella. Cumplía con sus responsabilidades con una eficiencia que sus colegas admiraban. Respondía a los correos electrónicos con prontitud y nunca olvidaba un cumpleaños. Era el tipo de persona en la que los demás confiaban. La veían como alguien estable, serena, controlada. Pero esta imagen era una fortaleza cuidadosamente construida, y detrás de sus muros, Elara estaba librando una guerra que nadie conocía. Su sufrimiento no era producto de una gran tragedia, sino de 1000 pequeñas heridas acumuladas a lo largo de los años. Era el peso de sueños no cumplidos que se habían marchitado lentamente en la vid, la tensión de una relación familiar distante con su hermana, marcada por años de malentendidos no resueltos, y la soledad punzante que la embargaba por las noches. Un vacío que ninguna serie de televisión ni copa de vino podían llenar. Cada día era una repetición del anterior: despertar, trabajar, comer, dormir. Las alegrías parecían fugaces y superficiales, mientras que la sensación de vacío era una compañera constante y leal. Se sentía como una actriz interpretando el papel de una mujer funcional, mientras su verdadero yo se encogía cada vez más en la oscuridad. El aspecto más doloroso de su lucha era su profundo sentimiento de vacío espiritual. Elara había crecido en la iglesia. Recordaba una época en su juventud en la que su fe era simple y vibrante, una fuente de consuelo y guía. Dios era una presencia real, un padre amoroso a quien podía acudir con sus miedos y esperanzas. Pero en algún punto del camino, el color se había desvanecido de su fe. Las oraciones comenzaron a sentirse como monólogos lanzados a un techo indiferente. Las decepciones de la vida, una promoción laboral que no llegó, una amistad que se rompió, la sensación general de que su vida no era lo que había imaginado, habían creado fisuras en su confianza. Empezó a preguntarse si a Dios realmente le importaban los detalles de su vida ordinaria y cansada. Con el tiempo, sus oraciones se volvieron esporádicas y mecánicas, más un hábito residual que una comunicación sincera. Ir a la iglesia se convirtió en un acto social, una forma de mantener las apariencias. Escuchaba los sermones sobre la alegría, la paz y el propósito, y sentía una punzada de cinismo. Esas promesas parecían para otras personas, para aquellos cuyas vidas no estaban tan enredadas en la mundanidad y la desilusión. Para ella, Dios se había vuelto distante, una figura abstracta en un libro antiguo, no una presencia viva y activa. Este exilio espiritual autoimpuesto
Era su secreto más profundo y vergonzoso. Se sentía como una impostora, rodeada de creyentes mientras ella se ahogaba en un mar de dudas. Su alma estaba sedienta, pero había olvidado el camino hacia el manantial. Cada mañana, como esta, se despertaba con la misma pregunta silenciosa en su corazón. ¿Hay algo más que esto? Y cada día, el silencio rotundo de su propia vida parecía responder con un desalentador no, mientras el agua de la cafetera goteaba con una lentitud exasperante. El Ara se apoyó en el frío mostrador de la cocina. El aroma del café, que antes le traía una pequeña chispa de placer, ahora solo olía a rutina. Era el combustible necesario para poner en marcha el motor de un vehículo que no tenía destino. Miró por la ventana hacia el edificio de ladrillo de enfrente, donde otras siluetas se movían tras sus propias ventanas, comenzando sus propias rutinas. Se preguntó cuántos de ellos se sentían como ella, atrapados, invisibles, gritando en un silencio que nadie podía oír. La desesperanza se había convertido en su atmósfera, el aire que respiraba, tan omnipresente que casi había olvidado cómo era sentir algo diferente. Su trabajo se había transformado de una carrera a una jaula dorada. Recordaba sus primeros años en la firma, llenos de ambición y un deseo genuino de contribuir. Se había enorgullecido de su atención al detalle, de su capacidad para mantener el orden en medio del caos creativo de los arquitectos. Pero 15 años después, se sentía como un fantasma en los pasillos. Las promociones habían ido a colegas más jóvenes y audaces, mientras que a ella se la daba por sentada, una pieza fiable pero invisible del mobiliario de la oficina. La semana anterior, su jefe, el señor Harris, había elogiado públicamente un proyecto por su impecable organización, atribuyéndole el mérito a un joven recién llegado. El Ara había sido quien había pasado noches en vela creando el sistema que el joven simplemente había seguido. No dijo nada. La energía para luchar por el reconocimiento la había abandonado hacía mucho tiempo. Ahora, la idea de pasar otras 8 horas archivando contratos, coordinando horarios y sonriendo cortésmente, se sentía como una sentencia de cadena perpetua. Pero el peso más aplastante en su corazón provenía del abismo que se había abierto entre ella y su hermana, Sofía. Eran las únicas familiares que se tenían, pero un océano de resentimientos silenciosos y expectativas no cumplidas las separaba. El sábado anterior, el Ara había llamado a Sofía, esperando tener una conversación real, una conexión. Pero la llamada, como tantas otras, se había desviado hacia el terreno de lo superficial. Sofía habló con entusiasmo de las vacaciones de sus hijos y de la renovación de su cocina. Cuando el Ara intentó tímidamente mencionar que se sentía un poco decaída, Sofía la interrumpió con un optimismo irritante. «Oh, anímate, Ela. Tienes mucho por lo que estar agradecida. Simplemente necesitas salir más». Las palabras, aunque bien intencionadas, se sintieron como una bofetada. Sofía no la veía. No veía el dolor detrás de su fachada tranquila. El Ara colgó el teléfono con una sensación de soledad tan profunda y fría que le dolió físicamente. Estaba completamente sola en su lucha. Esa noche, mientras yacía en la cama, la oscuridad de su habitación parecía una extensión de su propia alma. Fue entonces cuando los pensamientos existenciales, que solía mantener a raya durante el día, la asaltaron con toda su fuerza. ¿Qué sentido tiene todo esto? La pregunta resonaba en el silencio. Se imaginó su vida como una línea de tiempo, una infancia de sueños vibrantes, una juventud de posibilidades, y ahora
esta larga y monótona meseta de la mediana edad, había tomado las decisiones correctas. Debería haberse casado con aquel novio de la universidad. ¿Debería haber viajado por el mundo en lugar de aceptar ese primer trabajo? El arrepentimiento era un sabor amargo en su boca. Sintió una oleada de pánico al pensar que podría despertar un día a los 60 años, en esta misma cama, en este mismo apartamento, con el mismo vacío devorándola por dentro. Era una visión aterradora, una vida vivida en piloto automático, una existencia sin impacto, sin pasión, sin propósito. Este era su punto de quiebre. No fue un evento dramático, sino la implosión silenciosa de su espíritu. La armadura de control y competencia que había llevado durante tanto tiempo se estaba agrietando bajo la presión. Se sentía exhausta hasta los huesos, no por el esfuerzo físico, sino por el trabajo agotador de pretender que estaba bien. La carga de mantener la sonrisa, de asentir en el momento adecuado, de realizar sus tareas sin que nadie sospechara la tormenta que se desataba en su interior, se había vuelto insoportable. Se miró en el oscuro reflejo de la ventana de la cocina. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos apagados y los hombros caídos. No la reconoció, y en ese momento una verdad devastadora la golpeó. Ya no sabía cómo salvarse a sí misma. El café terminó de prepararse, llenando el pequeño apartamento con un aroma que a Elara le pareció una burla a su estado de ánimo. Cogió su taza de cerámica favorita, la que tenía una pequeña grieta cerca del borde, y se movió para empezar el ritual matutino de revisar las noticias en su tableta. Pero esa mañana, el ritual se rompió. Al sentarse en la mesa de la cocina, la taza temblando en su mano, la miró fijamente. La grieta se sentía exactamente así, una fisura fina recorriendo toda la superficie de su ser, a punto de hacerse añicos por completo. El peso de su desesperación, acumulado durante años de silencio, finalmente se volvió demasiado pesado para soportarlo. Un sollozo seco y ahogado escapó de su garganta, un sonido tan ajeno que la sobresaltó, y luego otro. Dejó la taza en la mesa, se cubrió la cara con las manos y el dique se rompió. Las lágrimas no eran delicadas ni silenciosas. Eran sollozos desgarradores y profundos que sacudían todo su cuerpo, liberando años de dolor reprimido, de soledad, de decepción. Lloró por la joven que había sido, llena de sueños que ahora parecían fantasmas. Lloró por la distancia con su hermana, por la sensación de ser invisible en su trabajo, por el vacío ensordecedor de su vida. En ese momento, en el suelo frío de su cocina, con el sol de la mañana dibujando patrones indiferentes en el suelo, Elara se deshizo. Toda la pretensión, todo el control, toda la fuerza que había proyectado se disolvió en un charco de lágrimas. Y en medio de esa completa y absoluta devastación, hizo algo que no había hecho de verdad en más de una década. Oró. No fue una oración elocuente ni piadosa. Fue un grito crudo del alma, palabras entrecortadas por sollozos, dirigidas a un Dios en el que apenas se atrevía a creer. «Dios», susurró, la palabra arañando su garganta. «¿Estás ahí? Porque ya no puedo más. No puedo hacer esto. No puedo enfrentarme a otro día como este». Su oración era un eco roto de la oración estructurada que una vez conoció, pero infundida con la agonía de su realidad. «Dicen que este es el día que tú hiciste, pero yo no puedo regocijarme en él. Lo siento, pero no puedo. Me siento aplastada por él. Pero si tú lo hiciste, si realmente estás ahí, entonces tienes que ayudarme, porque no tengo nada. Estoy vacía». Era una confesión de su completa bancarrota espiritual.
Sus manos, que antes estaban apretadas en puños, se abrieron sobre sus rodillas, un gesto inconsciente de rendición. Tomo todas las piezas de este día, todos mis planes, todo mi dolor, y te lo doy a ti. No sé qué hacer con ello, no sé cómo seguir adelante. Toma el control, por favor, porque mi control me ha llevado a esto. Confío, no, quiero confiar en que tienes un plan mejor, pero ahora mismo ni siquiera puedo verlo. Guíame, solo guíame el siguiente paso, porque no puedo ver más allá de este suelo. La petición de fortaleza era un lamento. No tengo fuerzas, Dios. La gente cree que soy fuerte, pero es una mentira. Estoy tan cansada. Cansada de fingir, cansada de luchar. Si tienes alguna fuerza, por favor, dame solo una gota de ella. La fuerza para levantarme de este suelo. La fuerza para no rendirme por completo. Luego, suplicó protección, no de un peligro externo, sino de sí misma. Protégeme de estos pensamientos. Protégeme de esta desesperación que me dice que nada cambiará jamás. Pon un escudo alrededor de mi mente y mi corazón, porque mi propio dolor me está destruyendo. Finalmente, buscó desesperadamente claridad y calma. No sé qué decisiones tomar. No sé cómo arreglar mi vida. Necesito sabiduría, pero más que eso, necesito paz. Anhelo la paz. Solo un momento de silencio en mi alma. Un momento en el que este peso se levante. Por favor. Se quedó allí, arrodillada en el suelo, durante un tiempo que no pudo medir. No hubo una luz cegadora ni una voz audible. El mundo exterior no cambió. El reloj seguía haciendo tic-tac. El tráfico zumbaba en la distancia. Pero en el santuario silencioso de su corazón roto, algo se había movido. Al verter su honestidad más cruda ante el trono del cielo, había soltado el control. Por primera vez en años, no estaba tratando de arreglarse a sí misma, de analizar su fe o de negociar con Dios. Simplemente se había entregado por completo. Y en esa rendición total, en ese momento de entrega absoluta, había creado un espacio. Un pequeño espacio en su alma abarrotada de dolor para que algo nuevo pudiera entrar. Lentamente, los sollozos de Elara se calmaron, dejando tras de sí solo el eco de su dolor y el ritmo tembloroso de su respiración. Permaneció inmóvil en el suelo, con la mejilla apoyada en el frío linóleo, sintiéndose completamente vacía, pero de una manera diferente a la de antes. El vacío anterior era un abismo ruidoso, lleno de ansiedad, arrepentimiento y un zumbido constante de desesperanza. Este nuevo vacío era silencioso, era una quietud. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el caótico monólogo interno que la había atormentado se había calmado. No había soluciones ni respuestas, ni un plan de acción milagroso. Simplemente silencio. No fue un estallido de alegría ni una ola de éxtasis. Fue algo mucho más sutil y en ese momento mucho más profundo. Fue la paz. Una paz que no entendía y que ciertamente no sentía que mereciera. Era como si la tormenta que había rugido dentro de ella durante años hubiera pasado de repente, dejando el aire inmóvil, limpio y extrañamente sereno. El peso aplastante que sentía en el pecho no había desaparecido por completo, pero había disminuido, transformándose de una carga insoportable a un peso que, quizás, podía llevar. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración, no solo en ese momento, sino durante años, siempre tensa, siempre preparada para el siguiente golpe de decepción. Y en ese silencio, exhaló. Fue una exhalación larga y lenta que pareció liberar una tensión que ni siquiera sabía que albergaba en lo más profundo de sus músculos y su espíritu. Fue entonces cuando lo notó.
Una sola mota de polvo, atrapada en un rayo de sol que se había abierto paso a través de la ventana de la cocina, danzaba perezosamente en el aire. Era una imagen insignificante, algo que habría pasado por alto cualquier otro día. Pero en su estado de cruda vulnerabilidad, la vio con una claridad asombrosa. Observó cómo giraba y se deslizaba en la corriente de aire, iluminada como si estuviera en un escenario. Para Elara, en ese instante, esa pequeña partícula de polvo se convirtió en un mensaje. No era una señal grandiosa, ni un milagro innegable. Era un susurro, un recordatorio gentil de que incluso en las cosas más pequeñas y olvidadas había luz y movimiento. Se sintió como una pequeña caricia en su alma, un reconocimiento silencioso de su oración. Una pequeña voz en su corazón, que no era la suya, pareció decir: «Te veo». Ese diminuto momento fue suficiente. Era un ancla, un punto de apoyo en la resbaladiza pendiente de su desesperación. No resolvió sus problemas. Su trabajo seguía siendo insatisfactorio. La relación con su hermana seguía rota. Su futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez, la perspectiva de enfrentar el día no la llenaba de un pánico paralizante. La llenaba de una tranquila y extraña resolución. Con un esfuerzo que provino de un lugar más allá de su propia fuerza agotada, se levantó. Sus rodillas crujieron y sus extremidades se sentían pesadas, como si hubiera corrido un maratón. Caminó hacia el baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada era un desastre. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su cara manchada de lágrimas secas. Pero por primera vez en años, se miró a los ojos y no vio un vacío total. Vio una chispa, diminuta y temblorosa como la llama de una vela en la distancia, pero estaba allí. Era esperanza. Una esperanza frágil, nacida no de la confianza en sí misma ni en un cambio de circunstancias, sino de la posibilidad de que no estuviera sola en su sufrimiento. Abrió el grifo, se echó agua fría en la cara y sintió el impacto como un bautismo, una limpieza del viejo y agotado cinismo. No sabía lo que le esperaba. No sabía si ese sentimiento de paz duraría. Pero sabía una cosa con certeza. Iba a dar el siguiente paso. Iba a vestirse. Iba a ir a trabajar. Y por primera vez no lo haría por rutina o por obligación, sino como un acto de fe. Un acto de fe en esa pequeña y silenciosa promesa de que un rayo de luz podía, de hecho, encontrar su camino incluso en la habitación más oscura. Aquel lunes no trajo una transformación mágica al mundo de Elara. Las circunstancias externas de su vida permanecieron exactamente iguales. Su bandeja de entrada estaba llena, el tráfico era terrible y el señor Harris apenas la miró cuando llegó. Pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. La paz silenciosa que había encontrado en el suelo de su cocina la acompañó como una corriente subterránea. Una calma que fluía por debajo de la superficie caótica del día. Esa mañana y cada mañana siguiente, Elara repitió su acto de entrega. Su oración ya no era un grito de desesperación, sino una conversación tranquila y honesta. Dejaba de lado sus propias expectativas y simplemente decía: «Señor, te entrego este día. Dame la fuerza y la sabiduría para caminar en él contigo». Este simple acto diario se convirtió en el timón que comenzó a dirigir su vida hacia un nuevo rumbo, y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el milagro comenzó a desplegarse. La primera área donde notó un cambio fue en el trabajo. Unas semanas después de su mañana de entrega, el joven colega, Marcos, a quien el señor Harris había elogiado, se acercó a su escritorio con una expresión de pánico. Estaba a cargo de preparar la presentación
para un cliente importante, y el sistema de organización de archivos, el que Elara había creado, le resultaba abrumador. La antigua Elara se habría sentido satisfecha con su lucha, una amarga sensación de «te lo mereces». Pero la nueva Elara sintió una punzada de compasión. Vio no a un rival, sino a una persona joven y asustada que necesitaba ayuda. «No te preocupes, Marcos», dijo. Su propia voz la sorprendió por su calidez. «Es un poco complicado al principio. Si quieres, puedo quedarme después del trabajo y te lo explico todo». Marcos la miró con una gratitud tan inmensa que la desarmó. Pasaron 2 horas esa noche, y Elara no solo le explicó el sistema, sino que también compartió consejos basados en su experiencia. Por primera vez en años, no se sintió como una pieza de mobiliario, sino como una mentora. Esa pequeña acción desató una cadena de acontecimientos. Marcos comenzó a buscar su consejo regularmente. El señor Harris notó la mejora en el rendimiento del equipo, y un mes después la llamó a su oficina para pedirle que asumiera un nuevo rol: supervisar y capacitar a los nuevos coordinadores de proyectos. No era un ascenso llamativo, pero era un cambio, un reconocimiento, nacido no de la ambición, sino de un acto de gracia. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en su relación con Sofía. Elara sabía que tenía que volver a llamar, pero temía el resultado. Durante su oración matutina, pidió las palabras adecuadas y el valor para ser vulnerable. Cuando finalmente marcó el número ese fin de semana, adoptó un enfoque diferente. En lugar de esperar que Sofía la entendiera, se propuso entenderla a ella. Escuchó de verdad, haciendo preguntas sobre la vida de Sofía, sus alegrías y sus tensiones. Hacia el final de la llamada, respiró hondo. «Sofía», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Quería disculparme. Sé que he estado distante y a veces parezco resentida. He estado pasando por un momento difícil, pero eso no es excusa. Lamento no haber sido una mejor hermana para ti». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan largo que Elara pensó que había cometido un terrible error. Luego, escuchó un sollozo ahogado. «Oh, Ela», dijo Sofía, su voz quebrada. «Yo también lo siento tanto. He visto que estabas sufriendo, pero no sabía qué decir. Sentí que nada de lo que decía ayudaba». En esa conversación, el muro de hielo que se había formado entre ellas durante años comenzó a derretirse bajo el calor de la honestidad y la humildad mutuas. No resolvió todos sus problemas de la noche a la mañana, pero fue un comienzo, una puerta abierta a la sanación. El milagro más grande, sin embargo, era el que se desarrollaba en su interior. La pesada niebla de desesperación que había nublado su vida comenzó a disiparse, revelando colores que había olvidado que existían. Empezó a encontrar alegría en cosas pequeñas: el sabor de su té de la mañana, la sensación del sol en su cara durante la hora del almuerzo, la belleza de una canción en la radio. Su fe, que había sido un recuerdo polvoriento, se convirtió en una relación viva y que respiraba. Sus oraciones se llenaron de gratitud. Leía su Biblia no por obligación, sino con un hambre de escuchar la voz de Dios. Descubrió que la alegría y el propósito no se encontraban en un cambio de circunstancias, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellas. Hubo días difíciles, por supuesto, días en que la vieja ansiedad intentaba regresar, pero ahora tenía un ancla, tenía un refugio. Sabía que no estaba sola. La vida de Elara se estaba transformando, no con un estruendo, sino con un susurro. Era el milagro silencioso de un alma que despertaba, de una vida que, pieza por pieza,
estaba siendo reconstruida por la mano amorosa de su creador. Habían pasado 6 meses. El otoño había llegado, pintando la ciudad con tonos dorados y rojizos. Era un domingo por la tarde, y Elara estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con una taza de té humeante en las manos y su Biblia abierta en el regazo. Su apartamento, que antes se sentía como una celda de aislamiento, ahora era su santuario. La luz del sol entraba no en franjas grises y melancólicas, sino en cálidos charcos dorados que hacían que el polvo danzante pareciera confeti celestial. Ya no corría de su soledad, la abrazaba como un espacio sagrado para la quietud y la conexión. Estaba reflexionando sobre el viaje de los últimos meses, un viaje tan transformador que a veces le costaba creer que la mujer desesperada que se derrumbó en el suelo de la cocina fuera realmente ella. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas, la historia de la Anunciación. Era una historia que había oído innumerables veces, pero ese día las palabras de María saltaron de la página y se aferraron a su corazón con una fuerza electrizante. Después de que el ángel le entregara la noticia imposible y revolucionaria de que daría a luz al Hijo de Dios, su respuesta fue de una simplicidad y una profundidad asombrosas. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Elara leyó la frase una y otra vez, y las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de profundo y abrumador reconocimiento. En esa sencilla frase, vio el eco de su propia rendición en el suelo de la cocina. Se dio cuenta de que durante años sus oraciones, cuando se molestaba en hacerlas, habían sido lo contrario. Habían sido hágase mi voluntad según mis planes. Eran peticiones para que Dios se alineara con su agenda, para que arreglara sus problemas de la manera que ella consideraba mejor, para que le diera la vida que ella creía merecer. Eran oraciones de control, no de confianza. Cuando Dios no cumplía con sus especificaciones, ella se resentía, se distanciaba y llegaba a la conclusión de que él no escuchaba o no le importaba. Su fe se había basado en que Dios actuara como un sirviente de sus deseos, no como el soberano de su vida. La oración de aquella mañana de lunes había sido diferente. Sin darse cuenta, con su corazón roto y su espíritu despojado de toda autosuficiencia, finalmente había pronunciado su propio hágase en mí. No había sido una declaración de fe fuerte y robusta como la de María. Había sido un susurro tembloroso desde el fondo de un pozo. Pero la esencia era la misma, la entrega. Era la renuncia a su propio derecho a dictar los términos. Era el acto de abrir sus manos vacías y decir, no sé qué es lo mejor, no sé cómo arreglar esto. Mi camino solo me ha traído dolor, así que hágase tu voluntad, no la mía. Muéstrame tu camino. Comprendió que las palabras de María no eran una expresión de pasividad, sino el acto de fe más poderoso y valiente posible. Era un sí activo a la voluntad de Dios, incluso frente a lo desconocido, lo incomprensible y lo potencialmente escandaloso. Era un acto de confianza suprema en el carácter de Dios, creyendo que su palabra y su plan, por muy misteriosos que fueran, eran en última instancia para el bien. Elara se dio cuenta de que su milagro no había comenzado cuando las circunstancias empezaron a cambiar. El milagro había ocurrido en el momento de su sí, en el instante en que dejó de luchar y se entregó a la palabra de Dios, al plan de Dios. El cambio en su trabajo, la reconciliación con su hermana, la paz en su corazón, no eran la raíz del milagro, eran el fruto de él. Eran el resultado inevitable de alinear su vida con la voluntad de su Creador. Cerró la Biblia y la sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso reconfortante de la verdad. La vida todavía tenía desafíos. Todavía había días en que se sentía cansada o desanimada, pero la base de su existencia había cambiado. Ya no estaba construida sobre las arenas movedizas de sus propias fuerzas y planes, sino sobre la roca sólida de la fidelidad de Dios. Su oración de la mañana se había convertido en un eco diario de las palabras de María, una reafirmación de su entrega. Señor, soy tu sierva. Hágase en mí hoy según tu palabra. Y cada día él respondía no siempre de la manera que ella esperaba, pero siempre de una manera que la acercaba más a él, que profundizaba su paz y que seguía desplegando el silencioso y hermoso milagro de una vida rendida. Pasó un año y luego otro. La vida de Lara era, en muchos aspectos, irreconocible. No porque sus circunstancias hubieran cambiado de forma dramática, sino porque la persona que vivía en esas circunstancias había renacido por completo. La mujer que una vez se despertaba con una sensación de pavor, ahora se levantaba con un sentimiento de tranquila anticipación. Su oración matutina seguía siendo el ancla de su día, una conversación íntima y agradecida con el Dios que la había rescatado de su propio abismo. El vacío que una vez había amenazado con consumirla había sido llenado hasta rebosar.
no con un ajetreo frenético o logros mundanos, sino con la presencia palpable y sustentadora de Dios. Su vida, antes una escala de grises de monotonía, ahora estaba pintada con los colores vibrantes del propósito y la paz. En la oficina, Elara se había convertido en el corazón del equipo. Su nuevo rol como mentora floreció en un llamado que nunca supo que tenía. Ya no veía su trabajo como una serie de tareas, sino como una serie de oportunidades para invertir en las personas. Se sabía los nombres de los hijos de sus colegas, preguntaba por sus fines de semana, con interés genuino, y su cubículo se convirtió en un lugar al que la gente acudía en busca de un consejo sabio o simplemente una palabra de aliento. La antigua amargura por no ser reconocida se había evaporado, reemplazada por la profunda satisfacción de ver a otros crecer. Descubrió un gozo que la ambición nunca podría haberle dado, el gozo del servicio. El señor Harris, que antes apenas notaba su presencia, ahora confiaba en su juicio implícitamente, no solo para asuntos administrativos, sino también para la moral del equipo. «No sé qué haríamos sin ti, Elara», le dijo un día, y las palabras que una vez la habrían llenado de un orgullo efímero, ahora simplemente la llenaban de gratitud por la oportunidad de ser útil. Su relación con Sofía se había transformado en el tesoro que siempre había anhelado. Sus conversaciones semanales eran ahora el punto culminante de su semana. Hablaban de todo, las luchas, las alegrías, los recuerdos de la infancia y las esperanzas para el futuro. Un sábado, mientras tomaban un café en el apartamento de Lara, Sofía la miró con los ojos llenos de emoción. «¿Sabes, Ela?», dijo en voz baja. «Es como si hubiera recuperado a mi hermana. Durante años sentí que te estaba perdiendo, que estabas detrás de un muro de cristal. Ahora estás aquí. Es el mejor regalo que podría haber pedido». Elara tomó la mano de su hermana sobre la mesa, sus corazones finalmente unidos sin las barreras del dolor pasado. La soledad que una vez la había atormentado había sido reemplazada por el calor de una conexión familiar genuina y sanadora. Quizás el cambio más visible para los demás fue su inmersión en su comunidad eclesial. La mujer que antes se sentaba en la última fila y se marchaba tan pronto como terminaba el servicio, ahora era una presencia cálida y acogedora. Se ofreció como voluntaria para usar sus habilidades organizativas para ayudar a coordinar el banco de alimentos de la iglesia. Cada martes por la noche, en lugar de hundirse en el sofá frente a la televisión, se encontraba en el sótano de la iglesia, organizando latas de sopa y cajas de pasta, riendo con los otros voluntarios. Fue allí donde encontró una nueva clase de familia. Encontró amistades basadas no en intereses superficiales, sino en una fe compartida y un deseo mutuo de servir. Descubrió que su propósito no era algo grandioso o lejano, era práctico y presente. Era poner orden en el caos para que una familia pudiera recibir una comida. Era ofrecer una sonrisa amable a alguien que estaba pasando por un momento difícil. Era ser las manos y los pies de Jesús en su pequeño rincón del mundo. Pero la transformación más profunda era invisible para todos excepto para ella y para Dios. Su mundo interior había sido completamente renovado. La ansiosa estática mental había sido reemplazada por una melodía de paz. Aprendió a vivir en el momento presente, encontrando la gracia de Dios no en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora. Su relación con Dios ya no era una formalidad religiosa, sino una amistad vibrante y constante. Hablaba con Él mientras lavaba los platos, mientras caminaba al trabajo, en los momentos tranquilos antes de dormir. Su fe ya no era un conjunto de creencias, sino la fuente de su misma identidad. Ya no era Elara la administradora o Elara la mujer soltera. Era, ante todo y sobre todo, Elara, amada hija de Dios. Y en esa identidad encontró una libertad, una alegría y un sentido de pertenencia que superaban con creces cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. Su vida no era perfecta, pero era plena. Estaba redimida. Era una prueba viviente del milagro silencioso de una vida entregada. La historia de Elara no termina con un final de cuento de hadas donde todos sus problemas desaparecen para siempre. La vida sigue presentando sus desafíos. Días de trabajo estresantes, pequeños desacuerdos, momentos de cansancio y dudas fugaces. La diferencia fundamental es que Elara ya no se enfrenta a ellos sola. Su vida se ha convertido en un testimonio andante del poder redentor de una simple oración nacida de la desesperación. Su viaje desde el vacío silencioso hasta la plenitud vibrante no es una historia de autoayuda o de fuerza de voluntad, sino una historia de la gracia de Dios que se encuentra con nosotros en nuestro punto más bajo. Es una prueba de que el momento de nuestra mayor debilidad es a menudo el umbral del mayor milagro de Dios en nuestras vidas.
Su experiencia sirve como un faro de luz para todos los que puedan sentirse como ella se sintió aquella mañana de lunes, perdidos, invisibles y atrapados en una rutina sin alma. Nos enseña que la oración no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos, sino un acto de rendición que nos abre a recibir lo que Dios sabe que necesitamos. No se trata de decir las palabras correctas, sino de ofrecer un corazón honesto. A veces, la oración más poderosa no es una lista elocuente de peticiones, sino un simple y quebrado «ayúdame». Es en esa vulnerabilidad donde el poder de Dios tiene espacio para entrar y comenzar su obra transformadora. Dios no está esperando que nos arreglemos a nosotros mismos antes de acudir a Él. Está esperando que le entreguemos nuestras piezas rotas, confiando en que Él es el maestro artesano que puede crear un mosaico de belleza a partir de ellas. Por lo tanto, que la historia de Elara sea un recordatorio grabado en tu corazón. Aunque la vida esté llena de desafíos, nunca olvides que tu oración nunca es en vano. Puede que no recibas una respuesta audible desde el cielo. Puede que las circunstancias no cambien de la noche a la mañana, pero cada palabra susurrada en fe, cada lágrima derramada en rendición es escuchada por un Padre Celestial amoroso. Cada oración es una semilla plantada en el suelo de la fidelidad de Dios y en su tiempo perfecto dará fruto. Tu clamor no se pierde en el vacío. Llega directamente al corazón de un Dios que detiene el universo para escuchar el llanto de uno de sus hijos. Recuerda siempre esta verdad inmutable. Dios está siempre a tu lado, esperando y listo para ayudarte en el momento en que lo necesites. No está distante ni desinteresado en los detalles de tu vida. Él ve tu lucha silenciosa, conoce el peso que llevas y anhela aliviar tu carga. Pero Él es un caballero. No forzará su entrada. Espera la invitación. Espera ese momento de entrega, ese momento en el que, como Elara, finalmente dices, no puedo, pero tú sí puedes. Ese es el punto de inflexión. Esa es la oración que desata el poder del cielo en tu situación terrenal. No importa cuán oscuro parezca tu camino, cuán profunda sea tu soledad o cuán pesada sea tu desesperación, no estás más allá del alcance de la gracia de Dios. El mismo poder que transformó la vida de Elara está disponible para ti ahora mismo. El mismo amor que la encontró en el suelo de su cocina te está buscando en medio de tu dolor. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que sentirte fuerte. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a abrir tu corazón. Dispuesto a susurrar una oración. Dispuesto a dar el siguiente paso con fe, por muy pequeño que sea. Da ese paso hoy. Haz esa oración. Porque tu milagro silencioso te está esperando. Y todo comienza con la simple y poderosa verdad de que nunca, jamás estás solo.